un poco complicada si no se comprende significativamente su resolución. Supongamos que tenemos dos fracciones sumadas, 1/2 más 3/2, y queremos proceder a realizar esa suma. Si lo analizamos desde un punto de vista gráfico, 1/2 sería la mitad de un entero. En cambio, 3/2 serían 3 mitades dependientes de 2 enteros, ya que para conseguir 3 mitades vamos a necesitar sí o sí un entero para conseguir 2 mitades y un segundo entero para la otra mitad. Ahora, como podemos ver, todas las porciones, todas las partes que tenemos están cortadas en la misma cantidad, es decir, en medios. Estamos trabajando con mitades. Por lo tanto, lo único que tendríamos que hacer es contar las mitades que tenemos y así expresar el resultado, también en mitades. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 mitades. Por lo tanto, el resultado de sumar 1/3 más 1/2, más 3/2 es 4/2. Luego esto se podría simplificar, pero no viene al caso. Esto es muy sencillo y cada vez que trabajemos con suma o resta de fracciones que tengan un mismo denominador, por ejemplo 2/3 y 5/3, la forma de resolver va a ser muy sencilla. El resultado va a estar también en tercios, en la parte del denominador, y la parte del numerador va a ser la suma de los numeradores. En este caso, 7/3. Las restas van a ser iguales. Supongamos que tenemos 5/4 menos 3/4. El resultado también va a estar en cuartos, es decir, el denominador se va a mantener, y el numerador va a ser la resta de los numeradores. Esto sería 2/4. La situación se puede poner un poco más compleja si tenemos, por ejemplo, que sumar, supongamos 5/2 más 2. En esta ocasión la situación se complica. Vamos a facilitarlo un poco. Vamos a hacer 1/2 más 2. 1/2 más 2. Bueno, tenemos, por un lado, la mitad de un entero. Y por el otro lado, tenemos 2 enteros. Ese 2 representa 2 enteros. No tenemos denominador, por lo tanto tenemos simplemente 2 enteros. 2 enteros en su totalidad. Ahora, nosotros queremos hacer esta suma. Por lo tanto, como tenemos 2 enteros, nos va a convenir a esos 2 enteros partirlos por la mitad. Y ver que nos quedan 1, 2, 3, 4 mitades. Es decir, que 2, el número 2 de 2 enteros, es equivalente a 4 mitades, es decir, a 4 medios. De esta forma, si modificamos el 2 y lo colocamos como 4 medios, podemos sumar perfectamente estas cuestiones. Esto sería 5 medios. Esto va a ser posible cada vez que sumemos una fracción a un número entero, es decir, a un número que no tenga denominador visible, ¿sí? Si bien es un 1 el denominador. Otro ejemplo podría ser 2/3 más 1. En este caso tenemos 2/3, tenemos un entero partido en 3 partes, de las cuales solo tomamos 2. Y en el otro sumando tenemos un entero. Es decir, que si a este entero nosotros, por nuestra conveniencia, porque es el denominador con el que estamos trabajando, lo partimos en 3 partes iguales, vamos a ver que el 1 es igual a decir 3/3. Por lo tanto, podemos representar al 1 como 3/3. Esto va a ser entonces igual a 5/3.
Y con las restas ocurre lo mismo. Supongamos que tenemos 3 menos un cuarto. Vamos a ver entonces que al tener 3 enteros, 1, 2 y 3, y al tener un cuarto, es decir, un entero cortado en 4 partes, de las cuales solo tomamos una, vamos a ver que esto es muy sencillo de resolver. Tenemos 3 enteros, que si lo dividimos en cuartos, en cuartas partes, nos va a quedar algo así. Nos va a quedar que el número 3 es equivalente, a decir 12 cuartos. Por lo tanto, esto va a ser igual a 12 cuartos menos un cuarto, es decir, 11 cuartos. Ahora, desde el punto de vista gráfico, esto es sencillo. ¿Qué pasa si tenemos fracciones de números muy altos? ¿O qué pasa si no queremos representar gráficamente esto? La clave está siempre en el denominador de la fracción que tenemos. En este caso nosotros queremos lograr un 4, es decir, en el denominador. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es tomar el número entero y multiplicarlo por el valor que nosotros queremos tener en el denominador. Es decir, multiplicarlo por ese valor y también convertir el denominador en 4. Esto sería igual a decir 3 por 4, 12, 12 cuartos, que es exactamente lo mismo que tenemos acá. Ese es un buen método, es decir, fíjense lo que hicimos. Al número entero lo multiplicamos por una fracción en donde el numerador y el denominador son exactamente el mismo número que tenemos de denominador en la otra fracción. Veamos un ejemplo. Supongamos que tenemos 3 medios más 2. En este caso, si queremos lograr un 2 en el denominador de este entero, queremos convertir este entero en fracciones, vamos a tener que hacer 2 por 2 sobre 2, porque justamente es el 2 el denominador que queremos. 2 por 2, 4, y el 2 de denominador. Esto sería entonces 3 medios más 4 medios es igual a 7 medios. Un último ejemplo. Vamos a ver que si tenemos 4 menos un quinto, vamos a querer modificar este 4 y lo vamos a hacer multiplicando por una fracción que contenga al número 5 tanto en el numerador como en el denominador. Luego 4 por 5 es 20 y 5 de denominador. Esto sería entonces 20 quintos menos un quinto igual a 19 quintos. Esta fue entonces la forma de sumar y restar algunas fracciones, algunos tipos de fracciones. Para ver la continuación de este tema, Educatina te recomienda que veas el siguiente video. Sin perder más tiempo vamos a empezar a trabajar otra vez con la suma y resta de fracciones. Recordemos que anteriormente, para sumar fracciones, vimos que si tenemos el mismo denominador, lo que hacíamos era mantener ese denominador y sumar los numeradores. Cuestión que en este caso nos quedaba 8 cuartos. Pero ¿qué sucede cuando tenemos distintos denominadores? Por ejemplo, supongamos que tenemos un tercio más 3 medios. Tenemos un tercio más 3 medios. Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Es la pregunta. Y en este caso entran en juego distintas
distintas operaciones matemáticas y distintas cuestiones que tuvieron lugar en videos anteriores. Una, que es la más importante, a mi entender, para este trabajo, es el de mínimo común múltiplo. Recordemos, y si no recordamos, vamos a recordarlo ahora, tenemos que trabajar con el mínimo común múltiplo. ¿Pero entre qué números? Vamos a buscar el mínimo común múltiplo entre los dos denominadores, es decir, entre el 3 y entre el 2. Mínimo común múltiplo entre 3 y 2. Y si no se recuerdan cómo buscar este mínimo común múltiplo, vamos a hacerlo ahora. Vamos a correr acá. Tenemos entonces el 3 y el 2 y vamos a ir multiplicándolos por distintos valores. Los vamos a multiplicar por 1, los vamos a multiplicar por 2, por 3, por 4, por 5 y por 6. Y vamos a ir obteniendo valores. 3 por 1, 3. 3 por 2 es 6. 3 por 3 es 9. 3 por 4 es 12. 3 por 5 es 15. Y 3 por 6 es 18. Y con el 2, 2 por 1 es 2. 2 por 2 es 4. 2 por 3 es 6. 2 por 4 es 8. 2 por 5 es 10. Y 2 por 6 es 12. Lo que vamos a hacer ahora es buscar cuáles son los que están en común. Es el caso del 12 y es el caso del 6. Y por último, lo que vamos a hacer es quedarnos con el mínimo de esos comunes. Es decir, vamos a descartar el 12 para conservar solamente el 6. Y ahora bien, volvamos a la fracción, la suma de fracciones que teníamos. Teníamos entonces 1/3 más 3/2. Y lo que vamos a tener que hacer ahora es recurrir a otro tema, que es el de las fracciones aparentes. Las fracciones aparentes van a entrar en juego ahora, ya que a estas dos fracciones que tenemos acá abajo, 1/3 y 3/2, las vamos a tener que multiplicar por fracciones aparentes que nos conviertan a los denominadores en ese mínimo común múltiplo que encontramos, es decir, en ese 6. Entonces, a este 3 de la primera fracción lo vamos a tener que multiplicar por un número que nos devuelva un 6, y lo mismo con este 2. Y acá tenemos la respuesta. Al 3 lo vamos a tener que multiplicar por 2, porque cuando hicimos 3 por 2 obtuvimos un 6 como resultado, y al 2 lo vamos a tener que multiplicar por 3, porque cuando hicimos 2 por 3 obtuvimos un 6 como resultado. Entonces construimos fracciones aparentes que contengan al 2 en el denominador para el primer caso y al 3 en el segundo caso. Resolvemos esto, hacemos 2 por 1 2 y 3 por 2 6, y hacemos en el segundo caso 3 por 3 9 y 2 por 3 6. Y ahora sí podemos trabajar como veníamos haciendo antes. El denominador se mantiene y sumamos los numeradores. 2 más 9, 11. Finalmente obtuvimos entonces 11 sextos. Y esta es la forma para trabajar suma y resta de fracciones cuando tenemos distintos denominadores. La clave está entonces en buscar el mínimo común múltiplo. Veamos otro ejemplo. Vamos a ver un ejemplo de la resta. Supongamos que tenemos 7 medios menos 3 cuartos. Entonces, de la misma forma tenemos que buscar el mínimo
común múltiplo entre 2 y 4, que son los denominadores que tenemos acá. Y lo hacemos de la misma manera, 2 y 4, y vamos a multiplicar por algunos números de la tabla, por 1, por 2 y por 3. 2 por 1 es 2, 2 por 2 es 4 y 2 por 3 es 6. 4 por 1 es 4, 4 por 2 es 8 y 4 por 3 es 12. Y acá tenemos entonces el mínimo común múltiplo. Es el 4. Entonces, el mínimo común múltiplo entre 2 y 4 es justamente 4. Entonces tenemos que multiplicar estas fracciones, las que tenemos arriba, nuevamente por fracciones aparentes. Voy a copiarlo mejor. Tenemos 7 medios menos, teníamos, si no me equivoco, 3 cuartos, ¿no? Menos 3 cuartos. Y si no, el caso es el mismo, el denominador se mantiene igual, que es lo que importa en este caso. Multiplicamos entonces a la primera fracción por la fracción aparente que nos convierta a este 2 en un 4. Fíjense que ese valor va a tener que ser el 2. Cuando hicimos 2 por 2, obtuvimos el 4. Entonces multiplicamos por 2 medios. Y a la segunda fracción no es necesario multiplicarla por nada, porque ya tenemos el 4 que necesitamos. Entonces simplemente resolvemos la primera fracción. 7 por 2 es 14 y 2 por 2 es 4. Y la segunda fracción la mantenemos igual. 14 cuartos menos 3 cuartos. Y esto ya es conocido. Tenemos el mismo denominador, restamos los numeradores y obtenemos 11 cuartos. Fíjense entonces lo sencillo que resulta cuando trabajamos con mínimos común múltiplo de los denominadores que son distintos. Vamos a ver un último ejemplo. Vamos a trabajar con una suma. Supongamos que tenemos entonces 1/3 más 2/5. Entonces lo que tenemos que hacer en primer lugar es buscar el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Yo les adelanto el resultado, después ustedes si quieren búsquenlo. El mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 15. Y esto nos va a servir para ejercitar otras cosas. ¿Por qué número podemos multiplicar al 3 para obtener un 15? Si multiplicamos por 5 al 3, vamos a obtener un 15. Entonces tenemos que multiplicar por 5 también al numerador. Es decir, multiplicamos a 1/3 por la fracción aparente 5/5. 1/3 por la fracción aparente 5/5. Y esto nos va a dar como resultado 5 por 1, 5 y 5 por 3, 15. Fíjense que obtuvimos el 15 que estábamos buscando del mínimo común múltiplo. Y el 5 que tenemos en la segunda fracción lo vamos a multiplicar por qué número. Pensemos qué número multiplicado por 5 nos da 15. Ese número vamos a hacer, sabemos que 5 por 1 es 5, 5 por 2 es 10 y 5 por 3 es finalmente el 15 que buscamos. Entonces lo vamos a tener que multiplicar por 3. Y lo mismo en el numerador. O lo que es igual, multiplicamos por la fracción aparente 3/3. Y obtenemos de esta forma la otra fracción. 3 por 2 es 6 y 3 por 5 es 15. Y ahora sí podemos trabajar sin ningún problema. El denominador se va a mantener igual, el 15, y los numeradores los vamos a sumar. 5
más 6. Y esto nos da como resultado 11/15. Y este es el resultado de la suma de fracciones.